Muy buenas noches, estamos comenzando Ciudadanos, nuestra conversación urgente sobre la contingencia más urgente que nunca este miércoles en la noche, en que quedan apenas 11 días para las elecciones presidenciales. Las campañas están ya jugándose sus últimas cartas, cuando queda muy poco para entonces que los chilenos sean convocados a votar el domingo 17 de noviembre. Nos acompañan nuestros panelistas Paula Vial, Hernán Larraín, Willy Díaz y Jaime Parada. Muchas gracias por acompañarnos en la noche de hoy. Vamos de inmediato a escoger la frase de la semana. Recuerden que ustedes son quienes eligen la frase de la semana, también son quienes, mediante sus comentarios con el hashtag Ciudadanos, están apareciendo permanentemente en pantalla y siendo también, por lo tanto, parte de este panel de conversación. Primer candidato a frase de la semana, uno que es recurrente, creo que no ha ganado nunca, pero ha sido candidato varias veces, a ver si esta vez le va mejor. Osvaldo Andrade, el presidente del Partido Socialista. ¿Usted sabe cuál es el apellido de la vocera de la campaña? Pérez, pues, si da lo mismo que sea la senadora, sea la vocera, es lo mismo. Otra candidata recurrente a tener la frase de la semana es Evelyn Matei, la candidata presidencial de la Alianza. Esta es la frase por la cual postula. Hay una diferencia muy grande entre nuestra candidatura y la candidatura de Michelle Bachelet. Mientras ellos protegen a los encapuchados, nosotros protegemos a los ciudadanos que se ven afectados por las acciones vandálicas, por la destrucción irracional, por la destrucción cruel. Y la tercera opción para la frase de la semana es la candidata presidencial del Pacto Nueva Mayoría, Michelle Bachelet. El gobierno le quedan 125 días. Y por lo tanto que se dedique a gobernar. Ahí están los tres candidatos. Hernán Larraín, que te veo pensativo, ¿por quién vas a votar? ¿Por quién vas a votar en esta instancia de la frase de la semana, por cierto? Esta ocasión me voy a quedar con Michelle Bachelet. Me parece interesante que ella ahora esté viviendo en parte lo que también le tocó como presidenta, digamos. Ser parte de un gobierno que tenía un candidato con la cual participó evidentemente en forma activa en una campaña, y me parece que es natural que los presidentes son ciudadanos al mismo tiempo, así lo dijo el Contralor hoy día, participen, así que es bueno que recuerde también lo que fue su propio pasado, doña Michelle Bachelet. Paula. Estoy entre las candidatas. Porque me parece, sé que probablemente vamos a hablar de ese tema, así que de repente lo reservo para ello. Es absolutamente absurda la frase de Evelyn Matei respecto a los encapuchados. Obviamente Michelle Bachelet ni nadie del pacto está con los encapuchados. Pero me voy a quedar con la de Michelle Bachelet porque me parece que es un llamado necesario, independiente de que yo estoy completamente de acuerdo que es obvio que los distintos personas tienen su opción política y que la pueden expresar en muchos sentidos, pero la moneda es el espacio para gobernar, y eso supone que el gobierno de turno tiene que terminar sus funciones y luego los candidatos por su cuenta. Ok, Willy Díaz. Yo voy a votar por un concepto, porque tengo dos candidatos, Andrade y Bachelet. El concepto que hay detrás de los dos es que están reaccionando de una forma como que sienten que les están respirando por detrás. Andrade está mucho más odioso. Esta respuesta de Bachelet no es cualquier cosa. De que ella se refiera de esa forma al gobierno para tratar de pegarle a la candidatura de Evelyn Matei da cuenta de algo. Así que yo voto por el concepto de que se están sintiendo de alguna manera, algo está pasando, se están sintiendo alguna presión. Ok, ahí me verá. Yo como que no quiero que gane Bachelet en primera vuelta, voy a votar por Osvaldo Andrade, por lo menos en esta vuelta. Voy a votar por Osvaldo Andrade porque tiene la tupé de acusar intervencionismo electoral de distintas formas. Se ha planteado como la Dalit de la probidad y el mayor crítico al intervencionismo del gobierno que probablemente exista, pero hay que recordar que él fue parte de una maquinaria completa donde el intervencionismo también era muy señor, así que este señor tan pro se merece mi voto como a mejor frase. Ok, 2 votos y medio por Michelle Bachelet, vamos a dividir por la mitad el voto de Willy, 1 voto y medio por Osvaldo Andrade, ninguno por primera vuelta. No, pues 2 votos y medio de 4, sí, pues si gana en primera vuelta, saca más del 50%. 2 y medio de 4 es más del 50%. Pero esto da lo mismo que lo que decía el público, ¿sí? Ya lo hemos dicho un montón de veces. El público nunca le chuntamos salvo a la pauta. Nunca, y además es por mayoría relativa la votación del público, no hay segunda vuelta en la votación de ciudadanos, así que no hay problema con eso. Y yo dije que Michelle Bachelet ganaba en primera, así que no mezclemos las votaciones. Estamos hablando de la
la frase. Estamos hablando de la frase de la semana. Ahí va liderando Michelle Bachelet. Bueno, hablemos precisamente del tema de la intervención que quedó evidentemente sentado. De pronto lo bonito de la alternancia en el poder es que lo que reclamaba la oposición ahora lo hace desde el gobierno y lo que reclamaba el gobierno lo hace desde la oposición. ¿Es lo mismo que hacía la concertación lo que ahora está haciendo el gobierno del presidente Piñera o ustedes ven alguna diferencia en los tonos, en las formas, en cómo se hace este tipo de, no sé si llamarlo intervención o de usar de alguna manera el gobierno para ayudar al candidato oficialista? Qué eufemismo más bonito acaba de usar, Daniel, felicidades. ¿Es lo mismo o no es lo mismo lo que hacían antes y lo que se hace ahora? Es lo mismo. Nosotros afortunadamente somos una fuerza que está lejos de estas dos coaliciones y lo podemos ver con un poquito más de perspectiva. Y nosotros no tenemos interés que defender acá, hablo de los progresistas. Nos damos cuenta que es exactamente lo mismo y que creo que están usando la tribuna para la pelea niña en lugar de usarla para el debate de ideas, y eso es lo que nosotros vemos y creemos que ese mismo tiempo que dedica Osvaldo Andrade en denunciar intervencionismo electoral lo debería usar para, por ejemplo, defender una constitución basada en una asamblea constituyente. O sea, aquí hay una pérdida de tiempo y una pérdida de recursos cognitivos, éticos, etcétera, y de espacio también de televisión que nosotros quisiéramos ver puesto al servicio, por ejemplo, de la entrega programática de lineamientos grandes, importantes. Willy, ¿es lo mismo o no? A ver, no, yo creo que aquí hay una diferencia en el fondo, porque seamos honestos y seamos objetivos. El Contralor dijo que no había intervencionismo, porque emitir opiniones no es intervencionismo. Intervencionismo está definido por el Contralor, es usar los autos fiscales, tipo fiscal, y eso creo que está bastante zanjado, que el Contralor lo dice hoy día. Entonces, la verdad es que esto más bien es una bravata de cuña respecto del tema y del intervencionismo por instalar un concepto que el mismo Contralor ya lo zanjó, dijo que aquí no hay intervencionismo, lo dice hoy día. Y cuando la oposición de derecha decía que era intervencionismo que el gobierno, por ejemplo, mandara un proyecto de reformas laborales o hablar del sistema binominal en los días previos a las elecciones. No, a ver, sí, por eso te estoy diciendo, o sea, yo creo que en una práctica o en la otra uno puede mirarla como, y yo no estoy de acuerdo con Jaime, una mira, son lo mismo. Sí, lo que se criticaba estando en la oposición, hoy día gobierno, y bueno, eso tiene algo de cierto, pero vamos a los hechos objetivos. El Contralor dice que no hay intervencionismo, cosa que nunca dijo en las campañas anteriores cuando la concertación era gobierno. Paula, ¿es intervencionismo opinar o permitir que a la moneda vaya la candidata presidencial del oficialismo a hacer un anuncio, en fin? ¿Eso es intervencionismo o es sencillamente el gobierno dando a conocer sus posturas políticas? No, yo creo que claramente hay intervencionismo cuando hay sintonía tan evidente, no en el fondo, que son de la misma alianza, es evidente que tengan ideas similares, sino en los anuncios, en el tipo de proyectos y programas, ¿no es cierto?, que la candidata Matei anuncie el observatorio judicial, lo destaque dentro de aquellos proyectos que podían estarse trabajando, como sea, pero que quiere relevarlo, y que al mismo tiempo el gobierno salga defendiendo este proyecto y anuncie detalles a medida que van surgiendo las críticas, porque es bastante improvisado en todo caso. Me parece que es evidente las visitas, los mismos actos. Yo creo que es mucho más que una opinión. Me parece evidente que los distintos personeros tengan esta opinión, ¿no es cierto?, y que sea para su candidata de su sector. Pero uno mira las noticias, por ejemplo, y lo ve yo, la última noticia que acabo de ver de Piñera haciendo este anuncio respecto de la libre elección, ¿no es cierto?, y todos quienes lo rodeaban eran candidatos a parlamentarios de su sector. No había ninguno que fuera de otro sector. Entonces, esos actos, independiente de que yo sí estoy en que es una constante, no creo que haya demasiada diferencia, son claramente intervencionistas. No, lo que es una constante es la crítica política cruzada, digamos, en épocas de campaña. Pero ahora, intervención electoral en el sentido de que hay uso de recursos públicos, yo creo que no está ocurriendo, y tengo la impresión de que tampoco ocurrió en el pasado. Yo soy de aquellos que creen que en Chile debería haber reelección presidencial. Y eso implica una cultura de asumir que quien está en el gobierno, de alguna manera también está en campaña. En Estados Unidos lo vemos y no nos parece para nada una cosa tan estrambótica. Creo que es razonable empezar a acostumbrarse y ver de que los gobiernos sí tienen opción, evidentemente respetar lo que son los recursos públicos, pero quienes están en el gobierno son ciudadanos y tienen todo el derecho a expresar sus opiniones. No, pero las veces anteriores sí se hizo, ojo, las veces anteriores, los gobiernos anteriores, sí hubo dictámenes de la Contraloría respecto al uso de los recursos públicos. Autos, por lo tanto, sí se hizo. Estamos hablando de existían aclaraciones que este gobierno con las que contaba y que sin embargo necesitó de nuevas aclaraciones, ¿no es cierto?, porque estaba ahí en el límite. Pero yo creo que lo interesante
de intervencionismo, no da lo mismo el eufemismo que usemos, la palabra que le vayamos a dar, es que sí se da una circunstancia particular y es el interés de Piñera, ¿no es cierto? Y cómo participa él, entonces, esta dualidad que tiene entre, por un lado, apoyar y realzar la campaña y algunos anuncios de la campaña de su candidata, y por otro lado, hacer su propia cosecha, ¿no es cierto?, que hace que en realidad sea un poco confuso este apoyo supuesto que él, en particular, le da a la candidata. ¿Tiene que haber, voy a recoger el tema que planteó Hernán, ¿tiene que haber reelección presidencial en Chile? ¿Sería bueno o malo? Yo creo que Inmediata, por efectos de continuidad de ciertas políticas creo que puede ser bueno. ¿Sí? No, de todas maneras. Yo creo que el gran error fue haber cambiado de 6 a 4 años. ¿Les parece que podría haber 4 O sea, años? 12 años me parecería un exceso si fuesen dos periodos No, por de 6. eso no. No, Yo por eso, no, pero dos de 4 años, sí, pero 8 años, uno de 6. 8 años es más que razonable. Y con el tremendo poder que tiene el presidente en Chile, ¿no sería mucho además? Ahí está ¿Con ese tremendo poder además pudiera es que reelegir? ahí está el problema. El problema es que puede ser con reelección, pero quitándole atribuciones, por ejemplo, esta inmensa atribuciones que tiene el presidente de la República para manejar la agenda legislativa. No puede ser eso. Pero y para eso necesitamos una nueva constitución, y para eso necesitamos una nueva constitución emanada de una asamblea constituyente. No, voluntad nomás, si no necesitas cambiar No es solo voluntad. Ojalá la voluntad obviamente hay existe. cambios que se requieren. Eso es creer demasiado en el deber ser, yo creo más en el ser. No, pero yo sí creo sensato que si hay reelección se restrinjan algunas facultades del exacerbado presidencialismo que tenemos en Chile. Ahora, queda el tema del observatorio judicial. Más allá del momento en que se plantea, queda la discusión de si es una buena o una mala idea que exista este observatorio judicial. Yo sé que probablemente Paula Vial en este tema va a tener una opinión importante al respecto. Paula, te doy la palabra en primer lugar. Bueno, yo creo que es un error y que una muestra evidente de una línea que ha sido bastante consistente, ¿no es cierto?, de intervencionismo. O sea, es claramente la intervención de un poder en otro, particularmente con los detalles y las características que le han asignado a este observatorio judicial. Luego lo han ido como reparando y ahora parece que ya es un proyecto académico, ¿no es cierto?, porque ha sido muy evidente la oposición. Entonces, paulatinamente ha ido siguiendo ese camino. Pero que el Poder Ejecutivo, para tomar una decisión, ¿no es cierto?, respecto del destino de la carrera judicial de los jueces, que muchas veces además son quienes resuelven asuntos en los que ellos son parte, ¿no es cierto?, tenga este ranking de jueces conforme a sus propios intereses, que además haga anuncios de que hay algunos jueces que están trabajando mal, que están actuando mal, porque no fallan correctamente, ¿no es cierto?, y que es fallar correctamente, fallar de acuerdo a los intereses del gobierno. Me parece que es una lógica que no es sostenible, que es ilegal y es inconstitucional, y por lo tanto me parece que es un proyecto que no puede fructificar, pero que me parece muy delicado que el gobierno lo proponga, que además, bueno, es típico anuncio de campaña, ¿no es cierto?, pero que se haga en este momento me parece que es irresponsable y que muestra, como digo, una consistencia del gobierno en no respetar la separación de poder. El Poder Judicial tiene una lógica distinta. Willy, yo tengo una opinión totalmente distinta a la Paula por varias razones. lo suponía, por eso. Por supuesto. Es que él ha mutado a lo académico. Yo creo que primero todos los poderes del Estado tienen que estar sometidos al escrutinio público. Todos. Pero si lo están, perdón, No, es que no, solo no, en ese no lo punto están, no, no lo porque están. el Poder Judicial actúa transparentemente. Una de No. las características, por ejemplo, de la reforma procesal penal es que las audiencias son públicas, son orales. El Poder Judicial tiene un sistema web Paula, en Internet eso es donde están todos los indecodificable para una persona de como cada siempre. juez. Dejemos que Willy Si el termine. punto está en que esa acción es indecodificable. Nadie es capaz de estar en todas las audiencias para saber cuál es el comportamiento y la interpretación de la ley que tiene que hacer un juez. ¿Eso se hace En con los cambio, parlamentarios? no, por eso te estoy diciendo. En mi opinión, yo creo que el que exista un observatorio en una metodología que lo que hace es llevar una accountability respecto del accionar es lo que en el caso del sector político, los parlamentarios o el gobierno, se hace cada 4 años. Si la gente dice, mira, este lo hizo bien, lo reelijo, lo hizo mal, no lo reelijo. Esa rendición de cuentas no existe decodificada para que alguien diga, estos jueces están actuando bien, estos no están actuando bien. ¿Pero qué es actuar bien? Lo simple, pues, Paula, aplicar la ley. Pero si Porque todos hay están casos, aplicando la ley, para eso existen recursos Paula, incluso. porque hay casos en los cuales un juez puede fallar de una forma y respecto de los mismos antecedentes puede fallar de una forma Bueno, distinta. eso muestra la ignorancia que hay en el problema, porque este es un problema que tiene una cadena, en la que intervienen distintos actores. Para resolver un juez
tiene la información que le entregan los distintos intervinientes. Por lo tanto, obviamente uno debiera preguntarse cuando un juez falla de una determinada manera, ¿cuál fue la información que recibió? Y entonces ahí intervienen las policías, intervienen los jueces, y sería súper interesante, que no lo he escuchado, que el gobierno propusiera, por ejemplo, un observatorio del desempeño de las policías. Oye, ¿no es cierto? perdón, pero ahí el tema pasa, yo creo que esto no tiene que ser un ente público. Esto puede ser una accountability perfectamente, y a mí me parece buena la idea, siempre y cuando no sea una cuestión, bueno, de Estado. La Adolfo Ibáñez dijo que lo iban a hacer ellos. Por supuesto, con plata de pero ellos. no puede ser un ente fiscalizador que se intervenga o que se pronuncie sobre las acciones de otro poder del Estado si es que esto pasa a ser parte del Ejecutivo. Tiene que ser una entidad académica, y existen observatorios de distintas naturalezas para distintas materias. Si es académico, yo estoy de acuerdo. Si se plantea como una cuestión que pretende irrumpir en un poder del Estado, uno sobre otro, me parece que no ha lugar. Yo creo que asumir que este tema, digamos, tiene una dimensión técnica, tiene una dimensión académica, y que fruto de la campaña obviamente despierta pasiones que hacen que no se observe con toda la objetividad del mundo. Existen observatorios en muchas partes, tienen efectivamente en muchos lugares una naturaleza puesta, financiada por el Estado, pero en manos de la sociedad civil, en manos académicas, para aumentar los niveles de transparencia de el Poder Judicial. Y pensemos además que en Chile la ley de transparencia hoy día no incluye ni al Poder Judicial ni al Poder Legislativo, sí lo hace con el Ejecutivo, ¿cierto? Y creo que debemos ir avanzando y acostumbrarnos a que la transparencia solo trae más información para que los ciudadanos puedan confiar más en sus instituciones en un momento donde sabemos que las instituciones no gozan precisamente de muy buena salud. Ahora, me queda a mí la duda porque, claro, en un primer momento se había dicho esto de que la Universidad Adolfo Ibáñez iba a hacer un plan piloto que está financiado con fondos públicos. Ahora la universidad ha dicho que ellos lo van a hacer como un proyecto privado. No me queda claro si eso significa que el gobierno renuncia a, con fondos públicos, implementar un observatorio porque una universidad privada lo va a hacer. Creo que falta esa aclaración todavía de si el gobierno de todas maneras va a impulsar un proyecto que se entendía era de bien público y por lo tanto no correspondía solamente a una universidad privada. Más que la aclaración, yo creo que falta la definición. Porque si yo me parecería una inconsecuencia del gobierno si dice que de todas maneras va a impulsar una iniciativa de observatorio, ahora dado que ya una entidad académica dijo yo lo hago con mi plata. Pero eso es absurdo, pero por eso te estoy diciendo, yo creo que si el gobierno lo hace sería un error. El anuncio de la Adolfo Ibáñez, que es absolutamente circunstancial, ¿no es cierto?, y que tiene por objeto aclarar y quedar bien parado en una cuestión que finalmente lo metieron de manera muy improvisada, como todo ha sido el fluir de este tema. Obviamente no tiene nada que ver con una iniciativa, como dice Daniel, ¿no es cierto?, del gobierno. O sea, que una universidad lo haga, no tiene, en ello no tiene injerencia el gobierno de ninguna manera. O sea, un dato útil que pueden utilizar, que puede estar absolutamente desconectado de un interés o de anuncios como los que pretendía el gobierno. Y entonces esta es la salida honorable, ¿no es cierto?, de la universidad probablemente, pero no tiene nada que ver con lo que el gobierno ha anunciado, con las características de ese proyecto. Yo creo que es un error del gobierno ahí, ¿eh? O sea, si el gobierno insiste, creo que es un error, pero todavía no lo ha clarificado. Oye, Paula, pero una pregunta, Paula, ¿tú ampliarías la ley de transparencia al Poder Judicial y al Poder Legislativo? Sí, no tendría ningún problema. Entonces el principio es el mismo. Estamos todos de acuerdo en que sería muy razonable que los ciudadanos tuvieran la posibilidad... No es el mismo, perdona, porque tanto transparencia tanto pasiva como activa, establecer ciertos mínimos en ciertos estándares para que ambos poderes le entreguen a la ciudadanía, a los medios de comunicación, información respecto de cómo funcionan, cómo administran sus recursos, y que los ciudadanos además tengan la posibilidad de levantar requerimientos para poder entender. Pero perdona, otra cosa es hacerlo desde el gobierno. Pero es que además, perdón, el Poder Judicial, la ley de transparencia aunque no está sujeto, sujeto voluntariamente, se ha adscrito a los principios de la ley de transparencia. Y uno debiera preguntarse, ¿no es cierto?, qué es lo que se pretende realmente con esta información. ¿Es que la ciudadanía esté informada del contenido de los fallos? ¿Es evaluar ese contenido de los fallos? Uno entiende que el observatorio es un análisis. Uno entiende que el observatorio no es solamente poner los datos ahí, sino que es analizarlos de manera crítica. No nos hemos metido en el tema de fondo. El tema de fondo es que aquí hay un cuestionamiento solapado al accionar de los jueces. Además, yo creo que ese es el gran tema que ha querido instalar. Eso es lo que está pero no es solapado, es abierto. El gobierno ha sido crítico de la acción de los jueces, ha sido crítica. Es perfecto, pero nos estamos quedando en la mecánica. Hemos discutido sobre la mecánica, si esto debe ser universitario o si el gobierno debe irrumpir o no en ello. Pero aquí hay una operación, una maniobra o lo que sea, o a lo mejor hay una realidad de que los jueces están mal aplicando la ley. Pero finalmente está el discurso del gobierno
enfrentado a otro poder del Estado, que es lo que me parece más grave de todo lo que hemos conversado ahora. Es gravísimo, por eso, y además de verdad es consistente. Ya con el ministro Rivera, él lo dijo con todas sus letras. Dijo: nosotros, que son los que deciden en definitiva, ¿no es cierto?, el ascenso de los jueces, no vamos a fallar, sino con una carpeta de ellos de acuerdo a ver si sus fallos son correctos o no. ¿Y cómo son correctos? Si están de acuerdo a nuestros intereses. Entonces, en definitiva, obviamente el elemento político está en el ascenso y en la elección de cualquier candidato. ¿Estás hablando del ministro Rivera, de Teodoro Rivera? Teodoro Rivera, sí. Entonces, ¿por qué tú dices, si ya Teodoro Rivera decía esto cuando era ministro, por qué no dices hablaba de observatorio? Lo que estoy diciendo es que improvisado? No, porque como la instancia. Yo lo que estoy hablando en la consistencia es el intervencionismo, la falta de límites en el Poder Ejecutivo, de entender que ellos son un poder distinto al Poder Judicial y que no tienen que intervenir Ahora, en él. ¿el gobierno no tiene derecho a opinar sobre los fallos o a decir, por ejemplo, creemos que los jueces están mal aplicando la ley o creemos que uno de los problemas que hay en seguridad ciudadana tiene que ver con la acción de los jueces? Que yo creo que el problema de aplicar bien o aplicar mal la ley tiene que ver con cómo es la resultante de la redacción de la ley. Y en eso la pega es de los parlamentarios. O sea, los parlamentarios son los que tienen que generar un marco regulatorio, un marco legal que sea a todas luces claro en su aplicación. Si eso fuese así, y ahí yo también le escribo algo de responsabilidad a los parlamentarios, si eso fuera así, probablemente los fallos serían todos sumamente simples y serían claros en el minuto de aplicarse. Pero cuando quedan espacios abiertos a la interpretación y uno ve a través de las noticias que algo que es evidente de lo que se está haciendo respecto de liberar a una persona que ha reincidido 3 o 4 veces y lo dejan de nuevo en libertad, o en vez de aplicar una sanción, una medida cautelar de un tipo, aplican una menos restrictiva, quiere decir que hay algo en el marco del legal que no está siendo bien interpretado, pero en parte porque los jueces son personas, son humanos, son seres humanos que toman decisiones, pero también en parte porque la regulación, la legislación propiamente tal, no está correctamente redactada. Nos queda solamente una semana de campaña en la práctica. En rigor, en una semana más se acaban las campañas, se acaba la franja, etcétera. Ya pasaron los debates presidenciales. Uno se pregunta, ¿va a traer alguna sorpresa todavía más la campaña? ¿Puede pasar algo que cambie el curso de los acontecimientos? Porque ahora toda la discusión parece centrada sobre si va a haber o no segunda vuelta. O por ponerlo en otras palabras, si Bachelet va a ganar en primera o segunda vuelta. ¿Hay algún cambio que pueda estar en el horizonte? Bueno, yo creo que se está la baja de Parisi ya se está notando. ¿Qué? La baja, no es que se, ¿qué entendiste? No, entendí otra cosa. No. Le cambiaste una letra. No sé si ha engordado tanto. No, yo creo que el bajón que se le va a pegar Parisi en las próximas encuestas, porque sin duda falta, por ejemplo, la Ipsos, que debería salir el lunes, va a ser muy notorio, porque la opinión pública ya se formó una idea respecto de frente a quién este señor Franco Parisi y quienes lo rodean. El incidente Pato Meri en el debate, que lo comentamos aquí también, son todas cosas que le van a repercutir, afortunadamente, digo afortunadamente, porque desde mi perspectiva es un candidato poco serio. O sea, mejor que Miami sale tercero. ¿Tercero o segundo? ¿Willy? ¿Hay segunda vuelta o no hay segunda vuelta, en tu opinión? Yo creo que va a haber segunda vuelta. Y perdón, otra pregunta. Para el sector por el que tú votas, digamos, para la derecha, ¿es bueno que haya segunda vuelta? Te lo pregunto porque ¿qué pasa si la primera vuelta es, no sé, 49 Bachelet y 25 Matei? Serían 4 semanas, pero terribles de esa segunda vuelta, ¿no? Sí, la respuesta es súper simple. Si hay alguna probabilidad de perder, prefiero que sea en primera vuelta y no segunda. ¿Prefieres perder en primera vuelta? De todas maneras, porque en la segunda vuelta se producen varios efectos sumados. Uno, los votos marginales o los votos no duopolio, como le gusta a Jaime, finalmente con el voto voluntario pueden no votar. Por lo tanto, el universo sobre el cual se produce la elección es bastante más chico. Y si la misma gente vota los mismos por sus mismas coaliciones, va a ser paliza, ¿sí? Va a ser paliza 70-30. Entonces, y eso le genera un problema al gobierno, porque el nivel de presión social por el nivel de apoyo, con un universo más chico, pero eso la gente no lo registra, pero el nivel de apoyo que va a manifestarse, se podría manifestar, es muy brutal. Porque la presión social va a ser irresistible para un gobierno encabezado, en mi opinión, por una candidata que puede tener mucha simpatía, pero de firmeza y liderazgo, cero. Hernán, ¿coincides en que tal vez es menos malo el escenario para la centro-derecha de perder en primera vuelta en vez de ir a una segunda vuelta? A ver, yo creo que es muy importante la votación que tenga Evelyn Matei, no solo por ella, sino por la
parlamentaria. Que haya una segunda vuelta implica de alguna manera que hay un piso electoral que logró ordenar Evelyn Matei, y eso también se va a traducir en una cierta fuerza para los candidatos al Parlamento de la Alianza. En ese sentido me parece importante que le vaya bien a Evelyn Matei y que eso implique una segunda vuelta. Ahora, ¿pero cómo te imaginas que fuera una segunda vuelta si es que lo hubiera? Obviamente que van a ser muy complejas. O sea, parto y asumo que eso va a ser así, digamos. Pero también vivimos una gran sorpresa con la municipal, fueron varias elecciones o varios resultados inesperados, lo mismo con la primaria. Yo creo que hay que estar abierto a sorpresas en esta elección con inscripción automática de voluntario. Me cuesta pensar de que los órdenes de magnitud cambian mucho, en eso estoy contigo, y creo que lo que han hecho en las últimas encuestas es instalar probablemente que esto es una carrera corrida. Y eso puede incluso generar una desmovilización en el voto de Bachelet, porque dado que va a ser la próxima presidenta, entonces o no votar o turistear por otros candidatos, digamos, y eso eventualmente puede favorecer a Evelyn Matei. Tenemos que irnos a la pausa. A la vuelta, Paula Vial también su opinión sobre qué ocurre, a quién le conviene que haya primera o segunda vuelta finalmente en estas elecciones. Vamos a la pausa y ya volvemos con más en Ciudadanos. Ya estábamos de vuelta, hablábamos de las posibilidades de si va a haber o no segunda vuelta, incluso de qué es mejor para cada uno de los involucrados, porque la cosa no es tan obvia en términos de a quién le conviene o no le conviene que exista segunda vuelta. Paula, ¿tú crees que a Michelle Bachelet le conviene ganar en primera o en segunda vuelta? Bueno, yo siempre he apostado porque va a ganar en primera vuelta, hace mucho tiempo. Pero la verdad es que ahora tengo mis primeras dudas porque el escenario ha estado harto más revuelto de lo que solía ser, por eso también creo que sí puede haber sorpresas muy diversas. Yo creo que lo que ha pasado con Parisi, Meo, Matei ha sido realmente algo bastante sorprendente y que además ha tenido un impacto muy grande en cómo están posicionándose los candidatos. Pero estoy de acuerdo con Hernán en que precisamente por esa confianza puede darse, ¿no es cierto?, que muchos votantes naturales de Michelle Bachelet opten por no ir, como ocurrió en las municipales, por ejemplo. Yo conozco un montón de gente que hubiera votado por Maya Fernández, por poner un ejemplo, ¿no es cierto?, y que estaba tan segura que iba a ganar Sabat, que no fue. Entonces, cuando se dan esas como tranquilidades, lo que puede pasar efectivamente es que o no vayan a votar o voten por otros candidatos para mostrar alguna diversidad, para apoyar otras lógicas, no obstante que estén con Michelle Bachelet, y eso pueda definir algún cambio. Aparte de los cambios y los crecimientos que había en los otros candidatos, yo creo que el panorama cambió. O sea, yo creo que Parisi probablemente esté en un cuarto lugar, lo que por cierto me alegra. Y Meo probablemente subiendo, no sé si segundo o tercero. Yo creo que más tercero, más ser honesta. Pero interesante, o sea, es interesante pero es triste. Para mí sería triste una segunda vuelta entre Matei y Bachelet. A mí con mi sensibilidad de izquierda. Porque quiere decir que vamos a discutir sobre el mínimo. Sobre si a una nueva constitución o no. Una segunda vuelta, por ejemplo, entre Marco y Bachelet sería mucho más interesante para saber cómo queremos la nueva constitución, por qué vía, cómo queremos la educación pública gratuita y de calidad, ya que ambos la proponen y Marco siempre está una octava más arriba porque es progresista. Pero ahí sí que competir sobre los mismos. O sea, al revés. No, es competir sobre visiones de país mayoritarias. Hoy día mayoritariamente la gente cree que es mejor una educación pública y gratuita. Y entonces empujar los límites va a ser más fácil entre dos candidatos de izquierda, una más moderada y uno más progresista, que una candidata de izquierda que se la lleve cómoda compitiendo con Matei, porque no va a tener que hacer ninguna propuesta realmente de reformas estructurales para este país, que es lo que creo que necesitamos. Ahora, ¿qué pasa con el escenario que se abre para la centro derecha? Ayer hablábamos con Roberto Méndez, por ejemplo, en CNN, y nos decía que él cree que puede haber un escenario tipo refundación, tipo 1965, cuando se desaparecieron los partidos conservador y liberal y apareció el Partido Nacional. ¿Es un escenario como ese el que podría darse para la centro derecha después de lo que todo indica va a ser su peor performance en por lo menos los últimos 20 años en una presidencia? Yo creo que va a haber un cambio. O sea, yo creo que lo que pasamos durante septiembre, la instalación de nuevos temas, el sacar del lenguaje el complejo de hablar de dictadura, creo que es un cambio muy notable. Y creo que las generaciones jóvenes, como Hernán, Ernesto Silva, Jaime Belolio, etcétera, tienen mucho que decir en la forma en que ellos van a plantear esta mirada para adelante.
yo no descarto que efectivamente se produzca un acomodo ideológico respecto de cuáles son los proyectos de futuro que hay que empezar a plantear. Y yo ayer le escuchaba a Marco una frase que yo creo que es bastante notable, que ya estamos en el futuro. Entonces tenemos que empezar a mirar ahora efectivamente qué vamos a hacer con los temas que se han ido levantando y con esta nueva sociedad. Si Chile cambió radicalmente, duela, guste o no guste, cambió radicalmente con los movimientos sociales y hay que hacerse cargo de esa nueva realidad. No sé si efectivamente llegar tanto a una asamblea constituyente, modificar la constitución a lo mejor es un camino. Yo creo que hay que buscar esas alternativas y creo que la centro derecha tiene que replantearse, porque si no se va a quedar sin espacio político. Hernán, se refunda la centro derecha y incorpora un dato en esta discusión. En la última encuesta CEP, por ejemplo, se dice que el 63% de los chilenos está a favor de despenalizar el aborto terapéutico y el aborto en caso de violación, pero lo más sorprendente es que una amplia mayoría de la gente que se define como de derecha también está de acuerdo, por ejemplo, con despenalizar el aborto, una postura que la candidata al menos no está planteando y tampoco están planteando los partidos de la alianza. ¿Se está quedando desfasados los partidos de la alianza de su propia gente en temas como estos? Yo creo que hay varios factores. Yo creo que la centro derecha sí va a tener que replantear su proyecto, lo van a tener que hacer los partidos, lo van a tener que hacer movimientos emergentes. Hay un cambio de ciclo político. Yo creo que es cierta esa afirmación. Yo también creo que los movimientos sociales generaron un cambio muy profundo respecto del tipo de sociedad que estamos construyendo. Paradójicamente la centroderecha llegó al poder después de 52 años en forma democrática, hizo un gobierno exitoso respecto de las propias metas que se autoimpuso y así todo logró tener una sintonía importante. El presidente Piñera tuvo un 40% de aprobación en la última DIMARC, pero sin embargo no pudo proyectarse. Y tampoco aparece con tanta claridad una nueva generación, lo digo yo que al menos estoy trabajando en eso, con tanta fuerza hoy día como con candidatos en el Congreso y con proyectos tan nítidos. Yo creo que los partidos van a tener que hacer una autocrítica y un proceso de renovación bien profundo si pretenden tener un proyecto político a largo plazo que sintonice con este nuevo Chile. Eso incluye refundar la lógica de partido. Hoy hay dos partidos, la U y Renovación Nacional, se refundan esos partidos, surgen partidos nuevos, pierden espacio. No hay disidencia de partido. No, sí la hay. No, disidencia como tal. Como no hay interés, no sé, me da la impresión que no hay ningún movimiento. Yo creo que no hay espacio para partidos nuevos. Yo creo que sí hay espacios para redefinir los modelos y los planteamientos más bien ideológicos. Yo creo que ahí hay un trabajo. Pero eso es desde la interna. Por ejemplo, Hernán lo está tratando de hacer desde la interna. Cuando digo disidencia, alguien que pudiera salir y fundar un partido político no está ese espacio. No estoy diciendo que eso sea bueno o malo. Evópolis es un movimiento, no es un partido, pero ahí hay algo que podría ser el germen de un partido. Lo que pasa es que si Evópolis, si no sale elegido Kass y gana la Mónica Salaquet y las figuras que van compitiendo con la gente de la UDI terminan ganando los de la UDI, como yo creo que va a pasar, yo creo que el movimiento propiamente tal se complica un poco porque no va a tener los líderes carismáticos instalados en el Congreso, que es lo que finalmente se necesita. Paula, ¿el presidente Piñera va a salir como el gran líder de la derecha después de las elecciones? ¿O hay alguien que puede hacerle sombra en esta especie de refundación o de renovación de la centroderecha? No, yo creo que es el más visible, pero tiene una distancia con la base hoy como está, más partidaria, digamos, que me parece que va a ser complejo para efectos de mantener ese buen momento que pueda tener, buen momento entre comillas, por supuesto, porque el 40 no es para tirar petardos, ¿no? Pero de Latinoamérica, ojo, no nos perdamos. Pero bueno, me parece que sí es probablemente el más asentado como líder. Ahora, un tema es que tiene que ver con cómo le va a ir en la presidencial también a la centro-derecha. ¿Cuáles son sus pronósticos para las parlamentarias? Hay algunos que creen que el mal resultado de la centro-derecha en las parlamentarias puede significar que arrase el pacto de nueva mayoría. Otros, y recordábamos el ejemplo del año 93, en que la centro-derecha le fue muy mal en la presidencial, pero logró mantener los equilibrios parlamentarios. ¿Qué creen que va a pasar en el Congreso, que finalmente va a ser muy relevante para lo que pasa en los próximos 4 años? A ver, yo creo que va a haber un reordenamiento en las fuerzas. No creo que cambie dramáticamente la composición en términos de los bloques. Sí, posiblemente la UDI disminuya la cantidad de parlamentarios que tiene hoy día en la Cámara, pero va a seguir siendo el partido más grande en cantidad de parlamentarios. Y yo creo que en el Senado probablemente se produzca se mantenga la proporcionalidad que hay hoy día, pero van a cambiar las figuras. O sea,
Yo creo que la UDI va a tomar algunas posiciones senatoriales por sobre Renovación Nacional. Alguna información respecto, por ejemplo, de Iván Moreira y Carlos Kuchel. Es posible que la Coca Van Rieselberghe probablemente evite el doblaje en la octava región. Entonces va a haber ahí una composición un poco distinta. No sé si va a que descompense lo que hoy día hay, digamos. Yo creo que tú usaste la palabra correcta. Yo creo que esto no va a ser dramático. O sea, creo que la correlación de fuerzas va a ser más o menos la misma. Cosa que a mí me preocupa. Me preocupa primero, por supuesto, me preocupa primero por la baja tasa de renovación que va a haber. O sea, se van a repetir muchísimos. Y mal podríamos pensar que los cambios importantes que necesita este país lo van a hacer los mismos, estas personas que se han renovado y con estos mismos equilibrios parlamentarios. Vamos a seguir con una política de los acuerdos, cosa que para muchos es muy positiva, pero para las necesidades del país actual se necesitan convicciones más claras y creo que eso no va a verse reflejado en un nuevo parlamento. Si Michelle Bachelet gana en las elecciones, claro, necesitaría un quórum alto para, por ejemplo, una nueva constitución, necesitaría un quórum alto para una nueva ley orgánica de educación. Para otros temas como la reforma tributaria no están así. ¿Va a tener los quórum necesarios para cumplir con todas las promesas de su programa de gobierno? Está difícil igual. Yo creo que porque estoy de acuerdo también que el cambio probablemente no va a ser dramático. Yo creo que sí va a haber un desequilibrio mayor hacia la nueva mayoría. Pero no estoy segura que sea lo suficientemente amplio como para llevar adelante algunas de las reformas más necesarias, y por eso es también súper importante que en esta etapa, ¿no es cierto?, el apoyo también sea para ellos. Es el llamado que la propia candidata ha hecho, ¿no es cierto? O sea, sola es muy difícil llevar adelante muchas de las reformas que no son populistas, que no son anuncios sin sentido, pero que requieren de otros requisitos, de otras condiciones, ¿no es cierto?, que no dependen necesariamente de ellas. ellas. ¿Puedo hacer una costilla lo que dice la Paula? ¿Me perdonan, no? Pero por favor. No, lo que pasa es que también se instala una falacia. La falacia es que si Bachelet tiene un parlamento afín, va a poder hacer los cambios. Muchas veces han sido de los propios sectores de Bachelet los que van a negar los cambios. Lo fueron y lo serán. Por ejemplo, ya sabemos perfectamente cuáles son los votos en contra del matrimonio igualitario de la propia coalición de Bachelet. Si gana Osvaldo Andrade, estamos perdidos nosotros. Si gana Fidel Espinosa, estamos perdidos. O sea, sabemos que, por ejemplo, la oposición al matrimonio igualitario no solamente va a estar en la ADC, sino que en el Partido Socialista, pese a que la candidata tiene en su programa de gobierno eso. Entonces, es una falacia decir Bachelet necesita un parlamento para sus grandes reformas, porque tiene el enemigo en casa también. Necesita un parlamento que incluya otros bloques, que incluya, por ejemplo, a los progresistas, pero claro, con el binominal el equilibrio se da con la derecha, que no tiene nada de ello. Esta es una letra chica que nadie escribe, porque las promesas y los planteamientos de Bachelet son sí, solo sí, tengo ganado las mayorías que requiero en el Congreso, pero eso no lo dice. O sea, entonces finalmente su programa de gobierno tiene la debilidad, basal, será un país impone una condición para ser cumplido. Claro, pero lo que dice Jaime, que también, aunque logren mayorías parlamentarias, aún así hay proyectos como el matrimonio igualitario o como el tema de la discusión del aborto, que no necesariamente va a tener la mayoría en su propia coalición, que es un factor adicional. Ya sabemos. Yo creo que, me supongo, yo creo que estamos los cuatro de acuerdo. Yo creo que no van a haber grandes diferencias, probablemente la nueva mayoría, la concertación más el PC, va a tener una pequeña diferencia a su favor. Pero yo creo que el principal efecto político de eso va a ser, evidentemente, que las grandes expectativas y las grandes mayorías que Michelle Bachelet ha puesto al frente para llevar adelante su programa de gobierno no van a ser, no las va a poder lograr. Recordemos una cosa, Michelle Bachelet tuvo mayoría en el Congreso cuando fue presidenta la vez anterior. Los primeros años, al menos. Y al año y medio, básicamente la perdió. Y hoy día está haciendo algo bastante más complejo, porque desde la democracia cristiana hasta el Partido Comunista, ¿cierto? Desde liberales hasta la CUT, digamos, están todos esperando que se cumplan sus demandas, demandas que son muchas de ellas contradictorias. Para unos hay asamblea constituyente, para otros eso es fumar opio, y así podríamos hacer una larga lista, pasando por gratuidad, pasando por aborto, pasando por matrimonio igualitario, en temas tributarios hay grandes diferencias. Si ni siquiera va a tener los votos, las explicaciones van a tener que empezar a darse del 16 de diciembre en adelante. Es que esa es la letra chica que digo yo. Que todo es sí, 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 solo sí. Pero eso la gente no lo decodifica. Entonces al final es un grupo de ideas que no van a tener su correlato en algo que de verdad la candidata pueda cumplir. O sea, la crisis y las expectativas puede ser mayor. Y ahí es donde viene mi comentario respecto a la primera y la segunda vuelta. Ahora, pero yo creo que eso tiene mucho más que ver con
cómo está el país hoy, que realmente con el proyecto de cada uno de los candidatos, ¿no es cierto? Porque las expectativas son altas para cualquiera de ellos. Lo que pasa es que la gran mayoría, ¿no es cierto?, está con Bachelet y por lo tanto a quien se le van a endilgar esas expectativas son a ella. Estimada Paula, no de vuelta las cosas. Usted asumir una nueva constitución, una reforma tributaria profunda, una reforma estructural de la educación, incluyendo gratuidad para la educación superior, AFP estatal, aborto, no responde eso a las expectativas ciudadanas. No tiene que ver con el nuevo Chile. Esos son los compromisos de ella, sabiendo que en 4 años ¿no eso no es posible de hacer. O sea, la pregunta es, ¿por qué tú asumes todos esos compromisos, tienes ese nivel de expectativa con 4 años de gobierno? Eso no se va a poder pero cómo, cumplir. a ver, pero perdón, no entiendo, entonces no podría haber nunca jamás ningún cambio. Hay cambios que requieren de distintos... Pero Paula, si hay responsabilidad. Cuando plantearon las 100 medidas, había que aprobar como 3 proyectos de ley por día. De los intereses ciudadanos y de las necesidades ciudadanas. Paula, yo creo que eso es lo responsable. Si cuando planteó las 100 medidas o lo que planteó al principio antes de tener su programa de gobierno, eso significaba legislar con 3 proyectos aprobados por día. Eso era imposible. Y lo que dice Hernán tiene toda la razón. La cantidad de cosas que hay, con el sí, solo sí, tengo las mayorías que requiero, no lo va a poder hacer de frentón, no va a haber forma que lo logre. Estoy de acuerdo, pero además igual es como sorprendente, y además con una presión social, ¿no? Pareciera que su candidata no está haciendo promesa y la verdad es que responsable, atendible, asible. Tiene un programa de gobierno de la conciencia de que no va a ganar. La ustedes creen menos en las reformas estructurales. Además. Ahora, es interesante esta discusión porque de repente estaba escuchando y parece que ya hubiera sido la elección, porque estamos hablando todo el tiempo de lo que va a pasar después, de las expectativas, de cómo se va a manejar. Porque tú lo llevas. Sí, lo sé, pero yo también queda para estaba pensando, todavía quedan 11 días. Está una discusión absolutamente de lo que va a pasar cuando Michelle Bachelet comience a gobernar. Esta es una campaña inédita en términos de la poca incertidumbre que parece haber en el resultado. Que estamos hablando de este tipo de cosas. En el resultado sí, pero lo que pasa después del resultado hay una cantidad de incertidumbre gigantesca. No, y en cómo se llega al resultado también. Sí, pero el post-resultado yo creo que el que genera más incertidumbre, saber efectivamente cómo va a cumplir con aquellas cuestiones que requieren altísimos quórums parlamentarios. Yo te digo una cosa, a pesar de que la campaña da la impresión que tiene un resultado conocido, con todo hay incertidumbre, sobre todo con el nuevo sistema. Pero en una segunda vuelta, con el resultado de las parlamentarias conocidas, y en el escenario obviamente con Matei y Bachelet corriendo, son solo 2 candidatas. La precisión, las expectativas en ese escenario, yo seguro que Michelle Bachelet las va a corregir a la baja. O sea, va a tener un mes de campaña para poder precisar bien exactamente cuando habla de nueva constitución qué significa eso incluye o no asamblea constituyente. Lo que quiero decir es que es muy bueno para Chile, y lo digo así, profundamente, digamos, que la segunda vuelta haya una incertidumbre que le permita a ambos candidatas confrontar sus ideas y en particular con el resultado de las parlamentarias, conociendo la correlación de fuerzas que hay detrás de cada uno, se hagan responsables de las cosas que se van a comprometer. Tú puedes pasar cuando hay 9 candidatos. Tú puedes pasar cuando hay 9 candidatos, pero cuando hay 2 no. Exacto, eso voy. Y ese es el problema, porque todo el éxito, entre comillas, que ha tenido la campaña Bachelet en este periodo con 9 candidatos, es silencio completo. Pero cuando hay 2, va a estar forzada a tener que dar respuesta y va a tener que estar presente en el debate permanente. Pero si es con Matei va a ser a la baja. ¿Por qué no necesita más? Si es con Marco, va a tener... solo retrocede, si ese es el punto. Que solo retrocede en un escenario donde ella está obligada a enfrentar a Evelyn Matei. Yo con Marco, con todo el respeto que le tengo, creo que al final va a ser una discusión un poquito bizantina, porque los dos van a estar planteando lo mismo, y el matiz de diferencia de la profundidad... No, es que la profundidad la profundidad no es Matei. La profundidad no es Matei. O sea, la candidata a la nueva mayoría no cree en la gratuidad universal de la educación. No ha sido lo clara que debe haber sido. Marco sí, eso no es un Matei. No, pero si mira, si para Bachelet va a ser difícil con el Congreso sabiendo las fuerzas que hay, imagínate a Marco en esta discusión sin tener los apoyos parlamentarios que se van a requerir. Los apoyos parlamentarios van a depender del tipo de proyecto de ley, no los va a tener Bachelet, o los va a tener Bachelet y no los va a tener Marco, o sí los va a tener Marco dependiendo del tipo de proyecto de ley. Lo que está claro es que el Parlamento para Bachelet que se proclama va a ser un parlamento a medias, porque aunque tenga los quórums, va a tener la oposición interna que es muy real. Ahora, yo creo que igual, primero, el mito de Bachelet silenciosa, o sea, finalmente
no sé qué más quieren que diga porque ha entregado programa, propuesta, en pero en fin. el último tiempo, Finalmente, Paula. bueno, da lo mismo, Pero estamos debata, antes de las Paula, elecciones, ¿no es tú cierto? Pero debata. además, perdón, pero durante todo el tiempo de la campaña fue anunciando distintos Pero si la retórica distintas Bachelet medidas. vacía. Pero bueno, más allá de eso, me parece que ustedes están planteando un escenario que no es posible ni probable, y que es de que haya alguna incerteza en esa segunda vuelta. Puede haber alguna incerteza, primero, en si hay segunda vuelta. Segundo, en quién la va a acompañar en esa segunda vuelta. Tercero, qué diferencia va a haber en definitiva. Pero nadie probablemente duda de que en esa segunda vuelta va a ganar. Y por lo tanto, el punto de partida del análisis de usted es erróneo. Pero la pregunta ¿Ok? es súper simple. ¿Corrige las expectativas a la baja en una segunda vuelta sabiendo que no tiene toda la fuerza parlamentaria con todo lo que se ha comprometido, Paula Vial? No sé, no la No, hombre, no sabe, ¿no? Una buena respuesta. Yo creo Para que eso yo creo que tener barba te da derecho a ser locutor, moderador. Muy bien, ¿Ah? excelente pregunta que contestó Paula Vial. No, yo creo que es un escenario que no la va a forzar a ello de ninguna manera. Los anuncios están claros, están suficientemente casi detallados. Bueno, en algunos habrá que hacer alguna aclaración y probablemente eso va a ocurrir, ¿no es cierto? Efectivamente, un escenario de 9 candidatos es bien distinto de uno de 2 candidatos, pero a mí me parece que no va a haber una diferencia sustancial entre los anuncios de esta etapa y aquellos que van a corresponder a la segunda, a una eventual segunda vuelta. Y hablando de los demás candidatos, ¿hay alguno de los candidatos, entre comillas, alternativos, sacando los que están mejor posicionados en las encuestas, Bachelet, Matei, París y Meo, alguno de los demás que vaya a salir fortalecido, que se pueda convertir en factor político? Yo soy ¿O van a de estar todas en maneras. No, una broma. No sé, yo creo que El Tour de France. la retórica del resto de los candidatos es absorbida con relativa facilidad por los otros 4, como dices tú. Yo no creo, la figura de Esfer no la veo como proyectada. Roxana Miranda probablemente sea un fenómeno durante algún tiempo, dependiendo si le gana Esfer y a Tomás Jocelyn Holt. Puede haber algo ahí que la catapulte en algún sentido. Jocelyn Holt no veo por dónde pueda efectivamente tomar un liderazgo mayor. Israel. Imagínate cómo se me había olvidado de Israel. Imagínate. Yo creo que la pregunta para los chicos no veo mayor proyección, ¿ah? Salvo creo que vamos a tener grandes recuerdos de Roxana Miranda y de Esfer como personaje. Creo que aportaron cosas muy interesantes. Pero creo que la pregunta es respecto a Franco Parisi. ¿Tiene alguna proyección? Mi impresión es que no. Mi impresión es que vino, hizo una jugada, se dio un gusto y aprendió que este juego es en serio. No es políticamente consistente de ninguna forma, pues la inconsistencia... políticamente. Dice que eres político, dices tú. No hay proyección política. Por eso a mí me molesta, y yo no voto por Meo, pero tú sabes que me he ido, como en comillas, encantando. Por mí, por mí. Probablemente, ese debe ser el factor principal. Pero ahora entiendo tu libro, sí me parece que es una ofensa a él que se le compare, ¿no es cierto?, con París, porque es un fenómeno completamente distinto y, como dije creo que en el programa anterior, lo único que tienen en común, entre comillas, es cierta novedad, pero no es un fenómeno que vaya a perdurar. Llegó la hora de las definiciones. Recordemos que ustedes habían dicho 2 votos y medio para Bachelet, 1,5 para Osvaldo Andrade y ningún voto para Evelyn Matei. Veamos si les hizo caso la gente. ¿Cuál es la votación de la gente para la frase de la semana? Ganó, por supuesto, Evelyn Matei. Grande. Primera vuelta, con mayoría absoluta. Hay algo de dieta en esa pregunta. Tremenda ventaja. Evelyn Matei, por lejos, ha sido elegida por ustedes como la ganadora de la frase de la semana. Una vez más, nuestros panelistas no han sido seguidos por el público. Muchas gracias por su participación. Es un juego, ya está el juego del público. ¿Por qué no votan los Oye, yo públicos? soy la única que perdura, que me van a que cambiar de público no se puede, así que estamos... Yo creo que no hay otra cosa que hacer. La próxima semana sí es nuestro último programa antes de las elecciones, así que va a estar muy interesante el próximo miércoles. Ciudadanos. Vamos a chequear si estamos cumpliendo un año, pero por estos días estamos de aniversario. A lo mejor es con torta, vamos a hacer algo especial para agradecerle también la sintonía a ustedes. Nos encontramos el próximo miércoles y los dejamos con la frase de la semana. Hay una diferencia muy grande entre nuestra candidatura y la candidatura de Michelle Bachelet. Mientras ellos protegen a los encapuchados, nosotros protegemos a los ciudadanos que se ven afectados por las acciones vandálicas, por la destrucción
irracional por la destrucción cruel